Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Son pocos los relatos o los momentos en los que en el Evangelio aparece la Virgen, en comparación evidentemente con el resto, y mucho menos de San José. Y quizás nosotros hemos deseado alguna vez, más de una vez, que en nuestra oración, que el Evangelio fuera más explícito, que nos contara más detalles de la vida de la Virgen, la vida de Nazaret, de la Sagrada Familia, conocer qué pasaba en aquella casa, ¿no? Qué es lo que cada día se vivía, relatos de la infancia, no sé. Pero fijaros, pensad qué parco es de palabras, de expresiones, el Evangelio, pero suficiente para que, pensando nosotros y haciendo oración, entreveamos muchas de las cosas que pasan allí y que son también pues que nos ayudan tanto a nosotros a crecer en vida interior. El ejemplo e imitar a la Sagrada Familia. Hemos deseado que nos narraran más sucesos, más palabras de Santa María. Sin embargo, Dios se encargó de dar a conocer todo lo necesario. Tanto durante la vida de Nuestra Señora aquí en la tierra, como después también, durante estos siglos, a través del magisterio de la Iglesia, con la asistencia del Espíritu Santo, cuando nos revelan o cuando nos explican y desarrollan esa revelación. La escena de la Anunciación es muy explícita. Lo que pasa allí pues queda en el corazón de la Virgen, que en ese sentido ponderaba las cosas en su corazón. Después seguramente se las reveló a San Lucas para que las escribiera, o quizás ella lo contó a más personas en la intimidad o más cercanas. El caso es que María no le dice nada a Isabel cuando llega, pero sí que es verdad que Isabel, su pariente, penetra en el misterio de la revelación divina y se da cuenta. Seguramente porque el niño Juan salta de gozo en su seno y ella se da cuenta que allí hay algo más. Tampoco la Virgen le dice nada a San José de esta situación, sabiendo que José sufría por lo que estaba pasando, porque no entendía qué es realmente lo que sucedía. Hasta que el ángel le informa en sueños la grandeza de la misión de su mujer, de la que ella es su esposa. Los sucesos del nacimiento de Jesús en Belén, también en ellos María guarda silencio.
El sufrimiento va por dentro y lo comparte con José. Y la alegría también inmensa de ese momento. Son los ángeles quienes informan a los pastores de que el Mesías ha nacido, de que ha sucedido el acontecimiento más grande de la humanidad. Y ellos lo comunican a los demás. Y todos los que les escucharon se maravillaban, dice, se maravillaron de cuánto los pastores les había dicho. Ni siquiera los reyes, que son anunciados por una estrella. Tampoco María y José dijeron nada a Simeón y a Ana, la profetisa, cuando, como tantos otros matrimonios jóvenes, llegan al templo para presentar al niño. Y sin embargo Dios revela a Simeón y a Ana lo que están viendo delante de sus ojos. Y en Egipto, me imagino también, ¿no? Y después en Nazaret, nada habla María del misterio que lleva en su corazón, del misterio que es el niño que está con ellos y que llena su vida. María se limita a guardar esas cosas, como dice el Evangelio, ponderándolas en su corazón. De hecho, si lo pensáis un poco, ese silencio también de María hace que Natanael incluso se equivocara, porque le hace un comentario a Felipe diciendo sobre esa ciudad fronteriza con Caná, su tierra, de Nazaret puede salir algo bueno. No sabían que había nacido en Belén, porque nadie se lo contó. Pensad así, por tanto, que María no busca, como nos puede pasar a nosotros, la gloria de los hombres, que se dan unos a otros, ni contar los sucesos extraordinarios que han pasado en su vida, ni su misión, ni la de José. Es más, pasan desapercibidos en tantos sitios. ¿Qué le basta a María? Saber que Dios lo sabe todo. Es lo que le llena el corazón. Saber que Dios lo sabe todo. No necesita pregoneros que anuncien a los hombres sus prodigios. Que Dios tiene sus tiempos, sus momentos, sus maneras. Que cuando Él quiere, como dice el Salmo, los cielos refieren su gloria y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día transmite al otro su palabra y la noche a la siguiente sus noticias. Él tiene sus embajadores, sus personas o sus situaciones y sucesos que anunciarán las maravillas de Dios. María permanece en silencio. Y esa imagen de la Virgen en silencio, la hermosura de la Madre que está perennemente, en perenne, mejor dicho, recogimiento, con el cual el Evangelio nos la muestra. Conservaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón. Es decir, María es maestra también en ese sentido de la vida de oración, del silencio. Y ese es el silencio pleno de las personas que aman. Es el silencio que está lleno de conversación íntima con Dios. Es el silencio a las cosas del mundo que en el caso de María tiene una locuacidad inmensa, tremenda, maravillosa, de alabanza, de acción de gracias, de adoración al Dios único. ¿Dónde está esa oración? En la intimidad de su alma. María es una mujer orante, que reza y que penetra más y más en el misterio que le ha sido revelado, ¿verdad?
Por eso le llamamos a María, y este es el tema, maestra de oración. Y así la vemos en la Anunciación, recogida en oración, dice la tradición. O en el Magnificat, en el que María exulta de gozo porque tiene tantas cosas que contar en su corazón, tantas cosas en su corazón que contar. Tantas cosas. Todo se forja, todo se va haciendo en el corazón de la Virgen, en la intimidad de su alma. Creo que nos enseña a ti y a mí a descubrir a Dios también así, de esa manera, tan cercano a nuestras vidas. ¿Dónde? En el silencio y en la paz de nuestros corazones. Allí es donde tú tienes que descubrir a Dios y yo. En la oración íntima con Dios. En esa conversación de tú a tú que todos procuramos tener todos los días, donde hablamos con Dios y sobre todo escuchamos a Dios. Tan cercano a nuestras vidas. Y ahí descubrimos esa inmensa riqueza del mundo interior, del mundo de la gracia, de ese tesoro escondido dentro de nosotros. Ponderar las cosas de Dios en la vida de oración, ponderar las cosas de Dios en el corazón, hace que María vaya creciendo en esa comprensión del misterio, en la unión con Dios. Pues mira, a ti y a mí también se nos pide esto. Se nos pide también un recogimiento interior, donde guarda tantos encuentros con el Maestro, preservarlos en la intimidad de tu oración, guardarlos para tratar a solas con ellas, como decía Santa Teresa de Jesús, con quien sabemos que nos ama. Tratar a solas con quien sabemos que nos ama, decía hablando de la oración Teresa de Jesús. ¿Con quién nos ama? Estamos mediatizados por tantas sensaciones que durante el día nos llegan. Estamos mediatizados muchas veces por estas situaciones, ¿no? Información, imágenes, situaciones que están al cabo de la calle, que nos llegan todos los días, que nos interesan, por otra parte, porque estamos en el mundo, evidentemente. Pero que es fácil que si no las controlamos, toda esa información, todo eso, nos despiste de lo importante. No lo pongamos en su sitio. No nos deje ser reflexivos. Nos cuesta trascender. Y María, ese ejemplo, ese icono que es María, nos enseña realmente lo que es la vida de oración. Ponderar las cosas. Tenerlas en el corazón. Hablarlas con Dios. Escucharle. Como hacemos ahora. A través de mis palabras o a través de lo que tú vayas rezando al hilo de estas palabras o por tu cuenta. Lo que hacemos todos los días varias veces. En la actitud en la que estamos, procuramos estar en presencia de Dios. ¿Cuántas veces lo pensamos, verdad? Necesito un rato de oración, necesito silencio, necesito estar con Dios, pararme, contarle esto a Dios. Sí, Él lo sabe, pero quiere escuchártelo. ¿Por qué? Porque te quiere y porque es amigo tuyo. Y los amigos se cuentan las cosas. Por eso la vida de oración es, en parte, tratar a Dios de tú a tú, como un amigo. Habla con un amigo. Y nosotros, por eso necesitamos esos ratos. Nosotros y cualquier cristiano, quiero decir, pararnos. Las cosas van muy deprisa. A veces no tenemos tiempo para nada. Tenemos cientos de cosas en las que pensar, trabajar, llegar, comunicar.
Y más en esta sociedad actual, ¿no?, en la que los medios de comunicación son tan intensos y la información es tan exhaustiva, tan agobiante a veces. María, por tanto, nos enseña, muy especialmente en el misterio de la Anunciación, representa el momento culminante de la fe de María, que espera en Cristo, donde se inicia todo su camino hacia Dios, todo su camino de fe. ¿Dónde crece esa fe de la Virgen? En su vida de oración. María no comprende todo de una, sino que comprende las cosas, todas esas manifestaciones, poco a poco, porque las va ponderando, rezando. Y seguramente en su oración, que con frecuencia era con la Sagrada Escritura, María recordaría esos momentos posteriores a la Anunciación, su sorpresa ante la presencia del ángel, la belleza de esa criatura celestial, la pregunta del ángel, su pensamiento. Le daría vueltas, no por si lo hizo bien o lo hizo mal, no. Porque ese encuentro con el Señor a ella le impresionó. Y le hizo mucho bien. E hizo mucho bien a toda la humanidad con su respuesta. Quizá la sorpresa al formular el ángel la pregunta sobre su virginidad, la que ella le dijo al ángel. María le daría vueltas. Lo recordaría más bien, más que darle vueltas. Y se llenaría de alegría. Porque he sido la elegida. Porque ha visto la humildad de su sierva. O aquel otro encuentro con Jesús, niño o ya adolescente, 12 años casi, en el templo. Lo que les dice Jesús, lo que ellos preguntan, ¿por qué nos tratas así? Y a ella le haría pensar aquello que dijo Jesús, me debo primero al Padre. Y años después pensaría en aquella escena, aún le quedaría un poquito de dolor de haber perdido al niño y la alegría de haberlo encontrado, pero después, ¿no?, pensaría, ¿no?, ¿cómo no entendí entonces aquello? No era el momento. Dios tiene sus tiempos. Nos pasa a nosotros en la oración. Pensamos las cosas o nos suceden las cosas y a veces no las entiendo. Tiene que pasar el tiempo. Tiene que pasar muchas más cosas. Y el recogimiento de tu oración acabará entendiendo aquello. ¿Por qué? Porque tienes vida de oración. Porque tienes conversación con Dios. Dios nos ha creado para amarle, para darle gloria y por tanto conocerle. El fin de nuestra vida es ese. La gloria del cielo es una contemplación continua de Dios. El otro día estaba en la clase de primero de primaria, hablábamos con las niñas, les explicaba qué es ser buen hijo de Dios. Hablando del bautismo, de sacramento y los hijos de Dios, porque somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios luchamos, vivimos aquí en la tierra, queremos hacer las cosas bien para irnos al cielo. Y les pregunté, ¿queréis ir todas al cielo? Levantó la mano, sí. Y me dijo una, yo no. Me quedé mirándola y le dijo, ¿y por qué no? Y me dijo, porque no sé cómo es. Y entonces hicimos una descripción del cielo, al nivel de una criatura de 6 años. Lo que podría encontrarse allí. Y cuando se fue sonriendo poco a poco, al final dijo, quiero ir. Quiero ir.
Claro, pues María, pensad, ¿no? Es decir, que en el fondo su alma era el cielo. Y ella penetra en esa intimidad, en ese recogimiento para descubrir a Dios dentro de ella. Entendió entonces muchas cosas. Es bonito ver cómo el recogimiento de María en la vida de oración, en esa penetración de los misterios divinos, es paralelo a su descripción. Pues es condición indispensable, dice concretamente. Un autor dice, es condición indispensable para que las cosas puedan guardarse en el interior y ponderarlas luego en el corazón, que haya silencio. El silencio es el clima que hace posible la profundidad del pensamiento. El mucho hablar disipa el corazón y éste pierde cuanto de valioso guarda en su interior. Es entonces como un frasco de esencia, que por estar destapado pierde el perfume, quedando solo el agua y apenas un tenue aroma que recuerda el precioso contenido que alguna vez tuvo. Es una buena descripción. Y así suceden más cosas. Aquel momento en el que María también seguiría a Jesús durante los 3 años de vida pública. No cuentan mucho, pero parece normal que María se acercaría a cualquier sitio cuando Jesús estuviera cerca para verle, aunque fuera de lejos, para oírle, incluso para hablar con él. El Evangelio de la Misa narra una de ellas. Vino a verle su madre y sus parientes, pero no pudieron entrar por el gran número de gente. Y entonces le avisan a Jesús que está tu madre fuera. Y la respuesta es desconcertante. Mirando a los que estaban sentados a su alrededor, respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la palabra, que oyen la palabra de Dios y la cumplen. María no se desconcierta ante esa respuesta, porque ella comprende que es la mejor alabanza. ¿Qué es lo que alaba a Jesús ahí? La vida de fe y de oración de María. ¿Qué es lo que le lleva a cumplir su voluntad? La voluntad de Dios. Entiende que aquello se refería especialmente a ella. Porque nadie cumplió con tanto amor la voluntad de Dios. Porque nadie tuvo esa profundidad de amor y de oración como María. Porque nadie como ella está en las cosas de la tierra mientras que permanece pendiente de Dios, en la tierra y en el cielo. Después. Mirad, el Señor se dirige a nosotros de muchas maneras. La vida de oración de cada uno es, yo diría, que distinta. Cada uno ha aprendido a hacer oración de una manera o de otra. Hay cosas que nos ayudan más, otras menos. Hay momentos en los que la oración sale más fácil y otros en los que cuesta muchísimo. Ya solo cuesta ponerse a hacer oración. Y lo has notado. Hay situaciones en las que uno está deseando ir a hacer oración y otras en las que no tiene ninguna gana. O en las que la oración cuesta muchísimo, porque no engancho con Dios, porque no sé qué decirle o porque no le escucho. Yo diría que hay miles de maneras de hacer oración. Casi podríamos decir que cada uno tiene la suya. Me ayuda el Evangelio, me ayuda este libro, me ayuda el silencio, simplemente mirar al sagrario. Me ayuda a estar solo, en la capilla, en el oratorio, en donde sea.
Lo que sí es verdad es que solo entenderemos el mensaje, el lenguaje de la oración, en un clima habitual de recogimiento, en un clima de guarda de los sentidos, porque Dios habla al corazón. Luego el Señor se servirá de muchas cosas que vemos también, evidentemente, pero para que las pensemos en la oración. El Señor habla en la paciente espera. Porque tú y yo también tenemos que saber tener como esa paciente espera, ¿no? Ese aquietar las cosas, el corazón, para que yo escuchara a Dios. Aprender quizás incluso con el dolor, que solamente cuando la semilla escondida ha germinado y ha aprendido, tiene muchísimas raíces y entonces brota la planta. Entonces escuchamos al Señor, pero hay que estar en ese silencio. ¿Y cómo haremos, ¿no? Uno piensa, ¿cómo haremos? Pues mira, para ti y para mí, ese silencio, ese recogimiento, esa vida de oración es absolutamente compatible con un trabajo intenso, con el tráfago de que muchas cosas trae la vida. Tú y yo hemos aprendido a ser contemplativos en medio del mundo. Tú y yo hemos aprendido, y lo tenemos que hacer cada vez más, que en el fragor de las cosas, de pronto me encuentro con Dios. Quizás una ejaculatoria, un acto de amor, un acto de desagravio, o una acción de gracias. Pero estoy delante del Señor y le miro como se mira a un padre, como se mira a un amigo. Y noto que Él me quiere con locura. Y le digo al Señor, en medio de 4 cosas que estoy haciendo, Señor, gracias. Señor, te quiero. Señor, no me dejes. Tu vida tiene que tener esa dimensión profunda, íntima, que le da sentido, un sentido en Dios. Recogerse, que significa juntar lo separado, es decir, restablecer el orden perdido, consiste en buena parte en que tus sentidos, en que tus potencias, en que tu memoria, tu imaginación, etcétera, busquen a Dios. ¿Dónde? Pues mira, en el acontecer diario. Ahí. Sí, con 1000 cosas en la cabeza. Pero como tu corazón quiere al Señor y está enamorado, le buscas. Tu rostro buscaré, Señor. Tu rostro buscaré. Es verdad que nuestros ratos de oración, mañana y tarde, nos ayudan mucho, porque nos centran solo en eso. Pero mi vida de oración es continua. Yo tengo que estar siempre, como María, como ponderando esas cosas en mi corazón, porque Dios te habla continuamente. Incluso cuando ni nos damos cuenta y a veces ni nos enteramos. Oh silencio de Nazaret, decía en aquel viaje que hizo Pablo VI a Nazaret, a Tierra Santa, el único de los pocos que hizo. Ahí ya Fátima estuvo también. Oh silencio de Nazaret, enséñanos el recogimiento, la interioridad, la disponibilidad para escuchar las buenas inspiraciones y las palabras de los verdaderos maestros. Enséñanos la verdad y el valor de la preparación del estudio, de la meditación, de la vida personal e interior, de la plegaria secreta que solo Dios ve.
que solo Dios ve. Por tanto, y es lo que quería concluir, María nos enseña a ser hombres y mujeres de oración. Que te veas reflejada en ella, que le pidas a la Virgen todo esto, que le pidas a la Virgen, y es un buen momento, un buen tiempo este mes de mayo, a la Virgen que te enseñe a hacer oración, que te mantenga en esa vida contemplativa, continua. Necesito, Señor, necesito estar contigo, necesito mi vida de oración, necesito contarte las cosas y sobre todo, Señor, necesito escucharte. Cada día. Ayúdame a ponerme en disposición de ello, a ponderar las cosas, a que mi vida de oración sea algo que sale del corazón, de un corazón enamorado. Mira a María y pídeselo, que ella es buena maestra de oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.